el presidente planteó con mucha claridad que el pueblo es el actor principal de este gran cambio y de esta gran transformación. Incluso dijo, si se hiciera en este momento una consulta a la población en general sobre el desarrollo y el desempeño de las actividades del presidente de la República, dice él, el presidente, que los intelectuales que se crearon y se reprodujeron bajo el amparo de Aguilar Camín, por ejemplo, o sea, esa cúpula dorada que forma parte del llamado Círculo Rojo, dice seguramente ahí la votación sería 9-1 en mi contra, o sea, en contra del presidente, porque es un grupo de intelectuales que se ligó profundamente en el terreno ideológico, político y económico con las formas del modelo neoliberal, y ahora que la situación está cambiando, lógicamente que están muy molestos. Pero a mí me llamó la atención esa afirmación del presidente. O sea, la intelectualidad que se creó y se reprodujo al amparo de Aguilar Camín, pues la inmensa mayoría tienen una orientación política e ideológica que no soportan los cambios que está viviendo el país. En cambio, dice el presidente, si le preguntamos al grueso de la población, ahí es al revés. O sea, tendríamos 9-1 a favor. Y también habló de algunos sectores de las clases medias que dijo él, pues son sectores informados, que tienen criterio propio, donde pues hay opiniones divergentes. Ese es un tema también muy importante. Pero en el fondo el presidente dijo esto porque a una pregunta de uno de los reporteros, él mencionó que ahorita el pueblo de México es uno de los pueblos más concientizados en el mundo, y por eso él recalca que el pueblo es el actor principal. En relación a este grupo de intelectuales orgánicos al modelo neoliberal, sobre todo de Krause, Aguilar Camín, el presidente dijo que si alguna vez tuvieron relación con los de abajo, pues en el proceso se volvieron ladinos y le dieron la espalda al pueblo cuando llegaron a ocupar las posiciones relevantes, entre comillas, que hoy tienen y que se hicieron así de relevantes en el periodo neoliberal. Es decir, hay una lucha conceptual muy importante, que en el fondo es una lucha ideológica, con la ideología neoliberal que se creó, se desarrolló en ese periodo y que se difundió ampliamente a través de la mayor parte de los medios de comunicación convencionales y de algunos de estos intelectuales de derecha. Pero no solamente paró ahí, sino el tema es que el presidente también comentó que escuchó una intervención de Vargas Llosa en uno de los diversos foros que organizan las fuerzas de la derecha internacional o latinoamericana, en el cual el presidente, después de escuchar la intervención de Vargas Llosa, dice: me dio mucho gusto constatar su decadencia, es decir, la decadencia de las ideas que durante varias décadas difundían como lo máximo a través, repito, de la mayoría de los medios de comunicación convencional y en una gran cantidad de universidades sobre el pensamiento de Vargas Llosa, que es, de acuerdo al presidente de la República, el ideólogo más famoso del conservadurismo en América Latina. El presidente dice: su discurso es un discurso sin alternativa, no aporta nada y además es un discurso de derrota, es decir, de derrota de las fuerzas conservadoras a nivel de América Latina. Dice el presidente todavía, Vargas Llosa, pues hizo comentarios antes de las elecciones en Chile a favor del candidato de la derecha chilena, que afortunadamente pues no ganó las elecciones porque la mayoría del pueblo chileno decidió votar no por la opción conservadora y de derecha, sino por una opción progresista de izquierda que viene a reforzar, digamos, el mapa de los gobiernos y de los pueblos que han elegido el camino de la democracia y han rechazado rotundamente las posiciones de la derecha conservadora. Ya vimos que el presidente hizo una crítica a los intelectuales orgánicos al modelo neoliberal en México, también a este intelectual o representante o más famoso
del conservadurismo en América Latina, pero el presidente también mencionó que hay una crisis mundial, o sea, no solamente es en México, en América Latina, sino también a nivel mundial. Y esta crisis a nivel mundial, pues es una crisis de valores, es una crisis de conceptos, es una crisis conceptual. Por eso es muy acertada la posición del presidente, no de hoy, sino ya de varios lustros atrás, en el sentido de que debemos desarrollar una revolución de las conciencias. Y como hemos dicho en otras ocasiones, esta revolución de las conciencias, por lo menos el presidente hoy puntualizó y profundizó en el tema de la revolución ideológica. O sea, se requiere enviar al basurero de la historia toda la cuestión conceptual del neoliberalismo y todas las ideas de supremacismo, de desprecio a los que no tienen, de influyentismo, de corrupción, de menosprecio a los sectores populares, etcétera, y crear una nueva ideología que de hecho existe, pero hay que articularla con elementos, sobre todo que el presidente ha remarcado, elementos más humanistas, más de defensa de la soberanía nacional, más de independencia, que es lo que se requiere para que todos los pueblos salgan adelante. Pero esa crisis mundial a la que se refiere el presidente no solamente es en lo ideológico, también es en el tema cultural, porque se tiene que renovar y elevar al primer plano los grandes valores culturales que las distintas culturas del planeta han dado y que van orientadas a fomentar el humanismo entre los seres humanos y la fraternidad universal. En el tema también, esto luego se concreta en la cuestión de la consulta. El presidente dijo que la consulta va, si el INE no la quisiera hacer violentando la norma constitucional y la resolución de la Suprema Corte de Justicia, se puede hacer, dijo un camino. Uno puede ser que se contrate a 10 encuestadoras o tal vez 5 y la encuesta puede hacerse vía telefónica o con la combinación de lo telefónico y lo presencial, e incluso dio sugerencias o pidió sugerencias de algunas encuestadoras que podrían participar en esto, pero la consulta se tiene que hacer. Y en el tema de la reforma energética, ante la pregunta de un reportero de que fuera posible que algunos diputados y senadores votaran en contra de esta reforma energética, el presidente dijo que esto ya depende de la conciencia de cada quien y que estos senadores o diputados deben pensar en lo que va a decir su familia, en la que van a decir sus hijos. Van a decir, pues mi papá votó para apoyar el saqueo de las empresas transnacionales o votó, en el caso del litio, en contra de que estas nuevas generaciones aprovechen ese recurso estratégico. O sea, lo que hace el presidente es elevar el nivel del debate a las cuestiones también de carácter moral, de carácter ideológico, y no rebajarlo a lo que generalmente se hizo en el periodo neoliberal, es decir, a comprar el voto de los diputados o de los senadores para favorecer pues, a determinados intereses de carácter económico. Entonces, el presidente, con esa gran autoridad que tiene, está ayudando realmente a esta gran revolución de las conciencias, que tenemos que ver las cosas de otra forma, pero tenemos, como él lo decía, que internalizar muy bien estos conceptos para que nuestro país avance por la senda de la independencia, de la soberanía nacional y del bienestar cada vez mayor para nuestro pueblo.